Bienvenidos a la Divina Comedia. Hoy exploramos cómo nuestras emociones pueden hablar a través del cuerpo, desvelando el misterioso vínculo entre la cistitis y la nueva medicina germánica, junto a Marcelo Medeiros. Comencemos. Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior, con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas. ¿Qué haces, Marce? Ale, ¿cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según. Buenas, ¿cómo está la audiencia? Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Divina Comedia. Hoy, con una presencia especial, tenemos a Marcelo y un tema muy común. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Marcelo? Hoy vamos a hablar de cistitis. ¿Qué le parece, don García? ¿Cómo anda de por ahí? Por acá andamos bien, pero tengo un amigo, el Cacho, nunca falla, que me mandó unas cuantas preguntas. Está teniendo problemas de cistitis y parece que tiene de dos tipos, así que vos avanzá que yo te las voy tirando. Bueno, no creo que tenga de dos tipos porque no es contagiosa, es de él nomás. Pero bueno, digamos que la cistitis es una patología tradicionalmente de las mujeres, ¿no? Es muy poco, ocurre muy pocas veces en los hombres, pero también ocurre, por supuesto. Pero se estima que entre el 70 y 80% de las mujeres tuvieron o van a tener cistitis. Interesante. ¿Ah? Para la medicina germánica, diga, Zurika, hable. Eso te iba a preguntar exactamente, ¿qué es la cistitis? Para todos aquellos que nunca se encontraron con esta experiencia tan maravillosa como es la cistitis. Es un conflicto territorial, ¿está bien? Según la medicina germánica, es el conflicto para una mujer diestra, y ya vamos a aclarar por qué después vamos a hablar de las mujeres zurdas, de la inhabilidad o incapacidad de marcar los límites del territorio interno. ¿Por qué la mujer diestra? Porque territorialmente los hombres y las mujeres somos diferentes. La mujer es como que biológicamente, arquetípicamente, gobierna el territorio interno, la casa, el hogar, dentro del trabajo, su lugar de trabajo, los espacios más pequeños o la casa, que es tremendo espacio, pero no es aquel territorio grande que sería para un macho diestro, que sería trabajo, autos, amigos, perros, gatos, caballos, todo. Para la mujer, el territorio, el hogar, ese sí que es como la Constitución, un sagrado inviolable. Ella es biológicamente la que gobierna, la que coloca el papel higiénico en una forma, la que pelea por la tapa del water que esté para arriba o para abajo, la que deja la tacita del té para un lado o para el otro. Entonces, ella es la que gobierna el territorio interno. En el caso de las mujeres zurdas, funciona diferente. Funciona como si fueran machos alfas, los hombres diestros en realidad. Yo quería consultar lo siguiente. Hablaste del territorio femenino, específicamente del hogar. Ahora, ¿qué pasa con el territorio laboral de las mujeres? Porque antes las mujeres no trabajaban o se dedicaban a tareas del hogar. Y ahora, el trabajo, como lo conocemos, remunerado, también forma parte de la realidad de las mujeres. Funciona igual que funcionaría en la casa. Vengo de Brasil, estoy llegando en estos momentos. No se me ve el colorcito en la piel porque estamos en un podcast que es así que no se ve en realidad, ¿no? Pero si no se me vería mi colorcito caribeño allá del norte del Brasil. Pero trabajé con una señora que tuvo una cistitis muy grande hace muy poco tiempo, ¿verdad? Justamente cuando se fue de vacaciones. Cabe acotar que la cistitis mayormente en las mujeres se da en verano cuando se van de vacaciones, ¿bien? Esta persona trabajaba en su oficina, gobernaba hace muchos años, era aquella secretaria de la que manda más que el jefe, ¿no? Que sabe todo y cambian los jefes, pero la secretaria es la misma. Bueno, ella era esa mujer. Pero llegó una compañera nueva recomendada y entró por un cargo, digamos, político. No fue por sus capacidades, sino por sus condiciones de conocer gente, ¿no? Y esta mujer
comenzó a conflictuar con esa compañera de trabajo. Conflictó mucho. ¿Por qué? Porque como la nueva como que quería tocar esos espacios que eran inviolables, porque esta mujer sabía qué café tomaba su jefe, cuáles eran los proveedores, cuáles eran los teléfonos de los clientes, cómo funcionaba el sistema, qué horarios tenía el recolector de la basura. Gobernaba todo lo referente a lo administrativo en esa empresa. Bien, el título de secretaria, porque en Brasil es secretaria lo que le llaman así, pero en realidad era como una gerente de todo lo que existía ahí adentro. Esta compañera empezó a tomar pequeños lugares y ella comenzó a conflictuar con eso. No era que la compañera le estuviera usurpando su sitio, sino que tenía que hacer sus tareas también. Entonces, esta mujer se agarró una gran cistitis cuando se fue de vacaciones, 25 días, y se agarró una cistitis de la gran flauta. ¿Bien? Entonces, también en el trabajo es tanto como en el hogar. ¿Bien? Vale que venga una compañera de trabajo nueva al trabajo o la suegra a pasar una semana en la casa y más o menos el resultado, según cómo se viva por supuesto, va a ser el mismo. Biológicamente la cistitis es un conflicto de, como ya dijimos, de marcar los límites, ¿no? O no tener la habilidad para poder marcar los límites correctamente. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando la mujer específicamente, porque es muy poco en los hombres, ya digo, y las mujeres zurdas también es muy poco, tienen ese conflicto y recurre y se van a dormir, como todos los conflictos, y se lo llevan a su cama también y le van dando vueltas en su cabeza, la vejiga aumenta la función. No hay síntomas ahí, por como al aumentar la función, simplemente uno va más al baño de repente, pero no tiene ningún síntoma, ¿bien? Pero cuando se resuelve el conflicto, sí hay síntomas, porque hay una inflamación de la vejiga en la solución. En el conflicto activo hay como un aumento de la función y si el conflicto recurre en el tiempo y sigue, hay un aumento de la masa de la vejiga, un aumento celular de la vejiga, un engrosamiento de las paredes de la vejiga. Al momento que esta señora, vamos a ponerle ella, porque ya que estamos ahí, se fue de vacaciones, entre aspas, como dicen los brasileños, entre comillas, resolvió su conflicto de territorio. No tenía que estar en la oficina y se desligó de su trabajo. Automáticamente su cuerpo dijo, está resuelto, vamos a degradar aquello que se sumó mientras conflictuaba. Entonces ahí aparecieron nuestras queridas y amigas bacterias para colaborar en la degradación de aquella masa que se había formado dentro de su vejiga. Bien. Y bueno, y ahí se declaró esa cistitis tan famosa que arde para hacer pipí y que las mujeres van a cada ratito al baño y los hombres también cuando lo tienen. Pero en la solución del conflicto. ¿Se va entendiendo? Sí, perfecto. La consulta que yo quería hacerte es, ¿por qué dijiste que aparece generalmente en verano? Porque en verano generalmente nos vamos de vacaciones, nos relajamos más, hay más luz, más día. Las personas trabajan sus 8 horas, pero tienen mucho tiempo también de día para disfrutar de otras cosas que en invierno no pasan, en realidad. Entonces, generalmente pasa cuando las personas en vacaciones, en verano se van de vacaciones, se relajan más. Entonces, por eso pasa tradicionalmente en verano. Estadísticamente pasa más en verano. Mis conjeturas son, las personas se van más de vacaciones, las personas relajan más. Eso no está en los números de la Organización Mundial de la Salud, pero sí la estadística marca que es más en verano que ocurre la cistitis. O sea, igual, como tiene que ver con un conflicto biológico específico, en realidad puede pasar la solución en cualquier momento del año. Por supuesto, por eso dije, ocurre más en verano, es estadísticamente Sí. más en verano. Bien. Porque muchas veces yo recuerdo de años atrás relacionar la cistitis con el frío. Claro, pero es una creencia en realidad, ¿no? Sin duda, claro que sí. Una creencia lo del frío. Entonces tenemos asociado eso, pero en realidad, si uno busca los números, es en verano cuando tradicionalmente ocurre más. Entonces, tiene que ver con eso de el sentirse invadido en su espacio. También tiene que ver con el espacio más íntimo a veces,
que tiene que ver con lo sexual. Entonces tiene muchas puntas para que una mujer pueda entrar en ese conflicto territorial. Y sigo diciendo mujeres, 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 y cuando me refiero a mujeres, la mayoría son mujeres diestras. ¿Bien? Para los hombres diestros, el territorio es diferente, se vive diferente en realidad. Y para las mujeres zurdas, también. Son pocas las mujeres zurdas que van a tener cistitis, van a tener otros tipos de conflictos. Bronquitis por problemas de territorios, pero no cistitis en realidad. ¿Bien? Y en el caso de los hombres, cuando la minoría de hombres que tiene cistitis, es el mismo conflicto de territorio? Exactamente el mismo conflicto. El mismo conflicto. Es esa incapacidad que se puede dar en hombres tal vez un poco más desvalorizados, que no tengan cómo imponerse su territorio. Los zurdos. Los zurdos también, ocurre más en los zurdos, que son más del territorio de la casa, más individual ahí, ¿no? No es tanto en el territorio grande de trabajo, de la oficina, del auto, de lo que sea, en realidad. ¿Ah? Entonces, sí, hombres zurdos, ¿por qué? Porque los hombres zurdos funcionan más del lado femenino. Entonces, el hombre zurdo es aquel que entiende el territorio del hogar como propio. Aquel que cocina, el que cuida más a los niños, que hace todas esas tareas que tradicionalmente son de las mujeres. No quiere decir que no tengamos y no compartamos constantemente eso, pero el territorio de la mujer es de la mujer. El hombre jamás va a decirle a la mujer cómo dejó la tapa del water. Nunca. O dónde dejó el jabón en la ducha, dónde colgó la ropa interior. Entonces hay conflictos que son más para un lado que para el otro. Bien. Puede pasar, como ya hablé hoy, mi suegra llegó a mi casa una semanita de vacaciones, pero la suegra es aquella que cree todavía que su hijo de 47 tiene 12, ¿no? Entonces, y su esposa es la amiguita del colegio. Y comienza a poner las reglas y empieza a acomodar las cosas y a arreglar la ropita de su antojo y a cocinar como si fuera para su niño chiquito. Y ahí es cuando comienzan los conflictos territoriales. ¿Ah? Entonces es cuando la dueña de casa del territorio comienza a sentir que no tiene ese poder de poder delimitar el territorio, porque mamá y la mamá de su esposo es mamá. Es como una fuerza más grande ahí, según la perspectiva que maneje esa mujer, por supuesto, ¿no? Entonces ahí vamos a tener una cistitis seguramente cuando la suegrita se vaya de su casa, se despida y a los 3, 4 días va a aparecer una cistitis sin duda. Te quería preguntar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de cistitis, tal como conocemos, hablamos de la sintomatología que entiendo, bien aclaraste, aparece cuando uno empieza a resolver el conflicto. La pregunta es, previamente a eso, ¿hay algún tipo de sintomatología como para que la persona comience a percibir que está frente a un conflicto de territorio? El propio conflicto, en realidad biológico, no hay ninguna sintomatología. El cuerpo en el sistema endodérmico no da sintomatología porque aumenta la función, mejora la función. La persona se puede percibir que va a tener una historia de cistitis o que está conflictuando cuando está conflictuando. Cuando está con la suegrita y se va a acostar y dice, ay, por suerte se fue a dormir. Es ahí cuando tiene que ver que está conflictuando. Cuando no puede conciliar el sueño, cuando se despierta pensando y recurriendo a lo mismo. Cuando hay inestabilidad emocional, cuando la persona está irritable dentro del territorio y tiene que ver con un conflicto territorial. Hay alguien que está invadiendo y yo no soy capaz de delimitar mi territorio. Y aclaremos, no es lo mismo que yo te invada el territorio y vos me podés correr de tu casa a yo estoy incapaz de poder sacarte, estoy conflictuando pero incapaz de poder sacarte de mi casa. Que son cosas diferentes. Aquella mujer que llegó la suegra y la suegra le dijo, ay, porque el purecito al nene se lo hago así, y ella dice, pero acá se cocina de esta forma, no va a tener cistitis.
Está resolviendo el conflicto permanentemente ahí. El problema está cuando la persona tiene la incapacidad o aquella desvalorización para no poder resolver el conflicto territorial. Entonces, el síntoma es emocional en realidad, pero no físico. O sea que estamos hablando de alguien que no le puede poner el límite a la suegra cuando nosotros hablamos de este tipo de conflicto. Exactamente. No es que no, es un no poder desde la perspectiva de la persona, pero en realidad sí que se puede si la persona tomara el coraje o el atrevimiento, porque evidentemente está ante una situación que, digamos, políticamente correcto sería o es quedarse callado y aguantarse en el molde. Pero la persona está conflictuando con eso. Exacto. Una persona madura entiende, ya se va una semana, ¿qué me voy a calentar? ¿Me voy a enojar? Si se va una semana, mi vida continúa, ¿bien? O resuelve, no me caliento y le pongo los límites del primer día. ¿Bien? El problema está aquella persona que está, y viene mi suegra y va a estar una semana en mi casa y otra vez y no sé qué y no sé cuánto, y le da catanga en su cabeza, pero no resuelve su historia. Bien, entonces ese es el conflicto, la incapacidad de poder delimitar el territorio. Claro, en la persona de la cabeza que después va a sufrir la cistitis, es como un goteo permanente de frases de incomodidad, llamémosle así, Exactamente. y que no puede Sí, poner límite. En definitiva, es que exactamente. no puede poner límite. También pasa, y bastante, en los adolescentes, las adolescentes que comparten cuarto, por ejemplo, ¿no? Está aquella hermana ordenada, linda, que tiene todo su escritorio todo coqueto, y tiene aquella que viene y tira todo arriba de la cama, despatarra, deja el zapato en cualquier lado, el baño es una mugrera. Entonces, está aquella que no puede ponerle el límite a esa hermana que despatarra, también está en condiciones de tener cistitis. Bien. Vamos a encontrar a aquella hermana que le da un sopapo o le agarra su cosa y se tira para afuera. Pero tenemos muchas, las cuales no lo hacen en realidad. Sufren o padecen esa invasión en sus territorios y esa incapacidad de poder poner el límite. Entonces siempre tiene que ver con uno la cistitis. Esa de empoderarse y decir, bueno, mi límite termina cuando empieza el tuyo, pero viceversa también. Por ejemplo, también hay casos de personas que tienen cistitis de manera crónica. ¿Tenés algún caso de este tipo, alguna anécdota para contarnos? Porque esto también hay bastante. Sí, tengo una persona que trabajé con ella bastante, que tiene un marido sumamente territorial, ¿no? Y si pasáramos a aquel capítulo de los eneatipos que trabajan ustedes con aquella chica Luana que se llama, ¿no? Bien, entonces el eneatipo 1, según he podido ver, tiene eso de las cosas son como él dice o como él las piensa o como él las sueña. Entonces eso muchas veces se transmite al territorio interno. El control de la tele en tal lado, el termo en otro, esto va aquí, esto va allá, y todo tiene que ser a su forma, en realidad. ¿Bien? Entonces, trabajé con una persona que tenía esa incomodidad, no podía colocar su propio límite. Ella quería como mantener su espacio, su territorio, a su forma, pero no podía conseguirlo porque su esposo era bastante avasallante en ese sentido. Bastante tóxico en el hecho aquel de un cuadrito va así, el cuadrito de la abuela lo ponemos así porque mira al norte y lo ponemos así todos los días. O sea, ¿y quién corrió el cuadrito si él lo iba, pasaba un plumerito abajo del cuadro? Entonces, esa persona se empoderó en un momento y resolvió su cronicidad. ¿eh? Aquello de siempre estar cistitis recurrente, cistitis recurrente, cistitis recurrente. ¿Qué hizo? ¿Se divorció? Se divorció, sí, Sí. exactamente. Resolvió. Un día se divorció y resolvió. Pero ella en realidad no tenía que haberse divorciado, tenía que haber dejado de esperar que su esposo cambiara y ella empoderarse en realidad. Ella pasó muchos años esperando, él algún día va a cambiar, pero ella siempre conflictuando con el territorio. Entonces no podía empoderarse. Terminó que no se aguantó más la situación y se separaron. Pero podían haberlo resuelto muchísimos años antes en realidad. Y se le
Acabó la cistitis. Claro que sí. Se le fue. Tuvo su última cistitis cuando se fue. Después no tuvo más. Claro. Resolvió el conflicto. Pero ¿qué pasa? Porque esa no es la solución muchas veces. Porque posiblemente esta señora, si mañana se relaciona nuevamente, también tenga la incapacidad de delimitar su territorio. Y ahí el conflicto. Y ahí el conflicto, exacto. No es... Es una solución circunstancial, porque la Exacto. persona no está mal. Exacto. Pero no es que la persona tenga la evolución de poder resolver de manera interna esto. Es que si se hubiera tenido la evolución no se hubiera separado ni divorciado, lo hubiera resuelto 20 años antes. Claro. Entonces, realmente, un poco para ir redondeando, porque ya estamos en el tiempo, lo que nosotros tenemos que entender y aprender es que nuestra biología trabaja con y para nosotros. Por lo tanto, el síntoma siempre es un excelente mensajero para que nosotros podamos para que nosotros podamos entendernos y observarnos y nuevamente elegir en función de lo que necesitamos aprender de nosotros mismos. sí. Y eso se traduce, como siempre, a educación también, ¿no? Cuando tenemos hijos, educarlos para que sepan dónde está el límite. Con límites, con cariño, con amor, pero ellos mismos aprender a lo largo de su historia dónde está el límite personal, ¿no? Aquel que no se puede pasar para un lado o para el otro. Si bien hay que ser flexibles en la vida, pero no, hay límites que no se pueden pasar. Y si se pasan, no conflictuar con ellos. Si me elegí aquel maniático que acomoda el cuadro de la abuelita y siempre lo hizo, primero lo elegí y ya sabía que era así. Entonces, es no conflictuar con eso. Él es así, no lo voy a cambiar. Para eso son buenas las garompas. Sí, señor. Usted lo ha dicho. Fuerte y claro. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por este programa, por contarnos sobre la cistitis, por contarnos tus anécdotas y por una vez más iluminarnos en cuanto a el poder que nosotros tenemos que tomar con referencia a nuestro cuerpo, a lo que vivimos, a lo que pensamos, a lo que padecemos en términos de obstáculos mentales, porque muchas veces son obstáculos mentales y no situaciones reales. Entonces, por eso es tan importante entender, aprender y aprendernos. Así que bueno, muchas gracias nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo de La Divina Comedia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Marce, y bueno, como siempre, no maten al mensajero. No ataquen el síntoma. Exactamente. La responsabilidad es individual siempre. Y es perspectiva solo. Decía Fermín Moriano, la salud no es un derecho social, es una responsabilidad individual. Así que bueno, con esto nos despedimos. Hasta el próximo capítulo de La Divina Comedia. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.